Oremos. Señor, te damos las gracias por poder estar reunidos hoy. Pedimos, oh Dios, que nos hables mediante tu palabra. Señor, ayúdanos a tener corazones sumisos ante ti, corazones abiertos para recibir tu palabra. Pido estas cosas a causa de tu gracia y porque eres tú nuestro Dios. En nombre de Cristo. Amén. Imaginaos una familia, una pareja que está en un parque y tienen un niño de, no sé, 2 años, digamos. Y el niño en el parque está chillando, gritando. Pues los padres se miran y, a ver, Dani, no hagas esto, te vamos a dar otro juguete, por favor, no. Pues me pasó ver una situación así, algo semejante ayer, que el niño no escucha y la madre, ay, por favor, tío, que... Y es como si el niño de 2 años fuese un adulto, razonar con el niño como si fuese adulto. Y los padres es como que no saben que ellos son padres y tienen que enseñarle al niño, mira, así es y así no es, y hacerle que él mantenga, ¿no? Obedezca lo que debe hacer. Entonces, tenemos una dificultad en nuestra sociedad con la autoridad. No se quiere la autoridad, pero se necesita. Y esto es lo que podemos ver en una situación así. No se sabe qué hacer con la autoridad. Y vemos mucho de lo que se habla acerca de la autoridad es destacar las malas autoridades, cómo se ha abusado de la autoridad, que eso es cosa que es terrible. Pero es lo que se destaca. Lo vemos en muchas películas que el héroe es quien está en contra de las autoridades. Películas como por ejemplo Jason Bourne contra la CIA. Luego tenemos el gladiador que está contra el César. Tenemos pues otras películas, los Juegos de Hambre contra el presidente, en inglés dicen snow, o no sé si dicen nieve o snow. Pues en lo que ocurre mucho se pinta la mala autoridad y en la sociedad, bueno, las noticias se critica mucho la autoridad, la iglesia es vista como sospechosa y bueno, hay mucha mala autoridad, pero al final no se pasa mucho tiempo en explicar, definir e intentar ver qué es buena autoridad. Y en la Biblia vemos que el protagonista es quien obedece, es quien reconoce la autoridad. Por lo que vemos, por nuestra propia naturaleza, ¿no? Pecaminosa, pues no nos gusta la autoridad. Al final, el valor de nuestra sociedad es, pues soy yo quien tiene la última palabra. ¿Quién me va a decir a mí qué debo hacer? O sea, no le debo nada a nadie. Entonces tenemos que volver a reorientar las categorías de autoridad. Hay autoridad en el mundo, lo que vamos a ver mucho explicado es, claro, la autoridad mala, abusiva, pues no la queremos. Pero ¿cuál es la otra posibilidad? Pues que yo hago lo que yo quiero. O no tengamos, no pongamos muchas normas, vamos a dejar que la cosa se desarrolle ahí con tranquilidad. Entonces, ¿eso abuso o lo dejamos ahí tranquilo para no tener que ejercer autoridad? Pero tenemos que volver a recordar que hay 2 categorías que son diferentes. Bueno, una que sigue igual, la mala autoridad, pero hay la buena autoridad, que pone las normas que deben ser y que las entonces refuerza o tiene exigencias en base a la autoridad
bíblica, la autoridad que Dios nos da. Entonces hay buena autoridad y mala autoridad. En vez de, pues no queremos la mala, entonces deshacemos toda autoridad. El pasaje que vamos a ver en esta mañana nos recuerda de la obediencia. Entonces nos llama a reconocer la autoridad de Dios. Y cuando hablamos de, bueno, de la sociedad y tal, de los abusos de autoridad o de no reforzar nada de autoridad, la verdad es que todos nosotros, aunque tendemos a pensar, bueno, eso para la sociedad, nosotros somos cristianos, pero la verdad es que somos, creo que las dos cosas, víctimas de abusos de autoridad de cierta manera y también hemos sido los rebeldes o hemos violado la autoridad. Eso se aplica a nosotros. Pues hasta un niño de 5 años, si es los legos, que es su dominio, pues tiene autoridad sobre ellos. El joven de 15 años, pues tiene la autoridad sobre su habitación, no sé. Pero todos entonces tenemos que reorientar nuestros pensamientos acerca de hay una buena autoridad y tenemos que escucharla. Creo que somos tan influenciados por nuestra cultura que a lo mejor no nos damos cuenta de lo que ha influenciado nuestra manera de pensar acerca de la autoridad. La semana pasada, pues, se enseñó, ¿no?, acerca de la obediencia y, pues, el Señor quiere volver a enseñarnos acerca de la obediencia, porque el pasaje que estamos continuando, con lo cual continuamos esta mañana, pues habla de lo mismo. La semana pasada, Moisés estaba viendo el pasado con el pueblo de Israel. Vemos en el capítulo 2, envié en el versículo 26, en el 3.1 volvimos, 3.23 supliqué, reiterando lo que había pasado, desobediencia, lo que había que obedecer. Y ahora en esta semana, Moisés está en el tiempo presente con el pueblo de Israel y recordándoles pues el pacto de Dios con el pueblo de Israel y que tienen que obedecer a su Dios. Entonces vemos mandamientos, como hemos leído, que hay que obedecer a Dios y el pasaje nos da varias razones por las cuales tenemos que obedecer a Dios. Y la primera, bueno, estamos, ¿no?, en Deuteronomio 4, ya hemos leído buena parte del pasaje y estamos viendo entonces que la primera verdad en Deuteronomio 4, versículos 1 al 8, es la siguiente. Tenemos que obedecer a Dios porque Él es autor de la vida y también para ser sus testigos, ¿vale? Él es autor de la vida y para ser sus testigos. Vemos lo de la obediencia en estos versículos, iniciando en el versículo 1. Dice, oye los estatutos, decretos, en el 2, no añadir o disminuir, para que guardéis, en los versículos 5 al 6, enseñado estatutos y decretos, guardarlos y ponerlos por obra. Y luego la parte de la razón, ¿no? Porque Él es autor de la vida, vemos esto en el versículo 1, para que viváis. Y lo que Moisés hace les recuerda una historia de algo que ocurrió, no vamos a ir al pasaje, pero algo que ocurrió en Números 25, los versículos 1 al 9. Historia de que Israel se metió en mucha inmoralidad sexual con los moabitas, ellos pecaron, se postraron ante falsos dioses y entonces pues hubo consecuencias muy fuertes. Dios mató a 24.000 de ellos. Los que no pecaron, vivieron. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser que Dios haga algo así? ¿No? Eso es a lo mejor nuestra reacción, que Dios los mate así, es muy fuerte. Sí lo es. Pero ellos sabían de la ley de Dios. Ellos habían sido advertidos y ellos escogieron pues ir por su propio camino.
Podríamos comparar esto a un agresor que viola a alguien, pues queremos que haya justicia, ¿no? Que vaya a la cárcel. Un asesino no queremos que él salga y que mate a otras personas. Dios tiene su ley y en su justicia él ejecutó consecuencia muy fuerte. Entonces tenemos que recordar la autoridad buena de Dios, reconocer que Él es el Dios soberano que primero nos dio la vida, entonces también tiene derecho a quitarla. Si yo vivo hoy, vives tú hoy, respiras, Dios nos da este soplo de vida. La otra razón que vemos en el pasaje por la cual debemos obedecer a Dios, Dios había escogido la nación de Israel. Entonces Dios escogió esa nación, les dio una ley y hoy tenemos la iglesia y la iglesia va a todo el mundo. Pero antes de tener la iglesia, que fue inaugurada hace 2000 años, Dios tenía su nación y si las personas querían conocer a Dios, tenían que ir a la nación. Y Dios puso leyes para que la gente viese quién es este Dios, para que podrían reconocer a Dios, para que ellos serían su testigo, nos dice aquí el pasaje, ¿no? El testimonio, versículos 5 al 8, el pasaje: mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. En este momento, Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida y entonces tenían que guardar estos mandamientos en el 6 para tener sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y por qué nación grande? Porque ven que esa ley tiene el orden del Dios creador, ve el testimonio del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Entonces nosotros reconocemos, ¿no?, el Dios creador, y es interesante cómo la gente vive con los principios prestados de Dios, pero rechaza a su creador. Si seguimos los principios de la evolución, es la sobrevivencia, ¿no?, del más apto. Eso significa que yo pues puedo hacer lo que yo quiero con que llegue al objetivo de ser el más apto. Pero la sociedad entonces dice: no, yo no puedo matar o robar, hay ciertas normas. ¿Y por qué es así? Bueno, Dios ha puesto esto en nuestro corazón de que matar a alguien que ha sido hecho en la imagen de Él es algo malo. Entonces, cogen prestado ese principio que no encaja con el punto de vista de la evolución, pero rechazan a su creador. Y entonces nosotros tenemos que reconocer esta verdad de que tenemos un Dios que es autor de la vida y también que tenemos que ser sus testigos. La siguiente cosa que vemos en el pasaje es que tenemos que obedecer a Dios para reverenciarlo toda nuestra vida y para que nuestros hijos también lo reverencien. Entonces, vemos esto en los siguientes versículos, en el versículo 9, ¿no? Guarda tu alma para no olvidar, no apartar tu corazón todos los días de tu vida. De la obediencia, ¿no? Vemos esto por el guardar la palabra, no olvidar la palabra. En el 10, palabras para aprender. En el versículo 12, que oísteis la voz de sus palabras. En el 14 habla del pacto, los 10 mandamientos, enseñó los estatutos. Y luego el propósito, ¿no?, para temer o tener reverencia en el versículo 10. Entonces se ve este propósito y también
lo vemos al final del versículo 9 y 10, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al final del 10, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Dios entonces exige de nosotros, ¿no?, obediencia, que nosotros reconozcamos todos los días de nuestra vida, pero también que lo enseñemos a nuestros hijos. A nuestros hijos, ellos necesitan esta enseñanza, esa corrección, ¿no?, de la autoridad buena de Dios, y necesitan también ver nuestro ejemplo, que primero en nuestra vida nosotros nos estamos sujetando a nuestro Dios, obedeciéndole. Y la verdad es que pues fallamos, ¿no?, miserablemente. Pero necesitamos entonces tomar instantes como este para renovar nuestra mente, ¿no? Volver a enfocarnos en Dios, pedirle sabiduría, pedirle que nos ayude a someternos a Él. Y entonces no, como padres, ejercer autoridad abusiva, pero del otro lado, no dejar a los hijos que ellos hagan lo que quieren, como soltarlos ahí, bueno, para no ser de mala autoridad, entonces voy a dejarlos tranquilos, ¿no? Hay esa buena autoridad firme, con amor del Señor, que pone los principios del Señor claros y exige obediencia, y una autoridad que no es para exasperar a los hijos, como vemos en Efesios 6. El pasaje continúa hablando, ¿no?, de la obediencia, y vemos otro mandamiento de obediencia con otra razón, y nos dice de obedecer a Dios porque no podemos ser idólatras y adorar a la criatura, sino al Creador, ¿vale? A continuación, en los versículos 15 al 24, esto es lo que vemos. En el versículo 15 dice, guardad vuestras almas. En el 23 dice, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, ¿no? Entonces, el guardar, la obediencia aquí, y luego vemos para qué, ¿no? Para no ser idólatras, adorar a la criatura, sino al Creador. Los versículos 16 al 18 me chocan un poco, porque habla de no hacer idolatría, ¿vale? No hacer ídolos, pues no es muy común. Bueno, en la religión estructurada como la Iglesia Católica, pues claro, hacen imágenes, ¿no? Y dice aquí, no hacer imágenes de varón o hembra. Y luego piensas y dices, ¿y cómo es posible entonces que se haga, ¿no?, la imagen de los santos? Y dices, ¿qué está pasando ahí? Bueno, es que hay otra autoridad fuera de la Biblia que está rigiendo ahí, ¿no? Pero si nos movemos fuera de religión formal, pues es cosa que se hace mucho. Se idolatra a persona o a animal en muchas maneras, ¿no? Las personas viven para tal persona y toda su vida es orientada hacia esta persona. Es orientada hacia la creación o hacia este animal. Y esto desplaza a Dios de su lugar, el único Dios. Las personas han valorado hoy más a un animal en extinción, o a un animal que un perro, que un ser humano. La gente dice, bueno, yo valoro a mi mascota y no quiero, o sea, hay esta cosa tan vil y fea en nuestra sociedad que es el aborto. Las personas matan a niños entonces que no han nacido todavía, y del otro lado hay que proteger los animales. Tanto cuidado, el Señor nos ha dicho que toda la creación
pues está para servirnos. No queremos maltratar a su creación, pero está para servir al hombre. Esto es el propósito. No es el animal igual que el hombre. Somos únicos, hechos en la imagen de Dios. Y la tierra es lo mismo. Queremos proteger, ¿no? Cuidar de no echar basura por aquí y por ahí. Pero es un Dios el proteger la tierra, mantener la tierra. A la vez que se dice esto, pues se rechaza a su creador. Y Dios ya tiene su plan para la creación. La creación, nos dice la palabra, va a ser destruida y volver a ser hecha nuevamente. O sea, pase lo que pase, que yo recicle todo como debería, que la tasa de carbón llegue a tal nivel, Dios tiene su fin y se va a cumplir. Y hemos de reconocerle a Él como el único Dios, no poner estas cosas, personas, criaturas, en primer lugar en nuestras vidas. Entonces nos llama, ¿no?, a reverenciarlo a Él y no a su creación. Nos recuerda esta verdad aquí en el pasaje. Y entonces Dios nos dice a la vez aquí, nos recuerda de su cariño, su cuidado para su pueblo, que Él sí es un Dios que está con su pueblo. En el versículo 15 se reveló a Él en Horeb, ¿no? En medio del fuego, eso es referencia a cuando dio los 10 mandamientos en Éxodo, se reveló y tiene esa relación con su pueblo. En el versículo 20 habla de cómo los sacó de Egipto. Dios está ahí con su pueblo. Mandó a su Hijo Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la comunión entre los hermanos. El Señor está con nosotros. Entonces tenemos una autoridad amante, misericordiosa para con nosotros, pero a la vez tenemos un Dios soberano que exige justamente, Él tiene el derecho de exigir esta obediencia y de dar consecuencias cuando desobedecemos. En el versículo 24 nos dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios va a consumir, Dios va a juzgar. Reconocémoslo o no, Dios tiene un juicio que viene para todo aquel que no ha doblado rodilla ante Cristo. Va a juzgar al mundo. Y a la vez aquí dice que Dios es celoso. Ahora, cuando pensamos en celoso, no tiene buena connotación, ¿no? Eso es pinta de alguien que tiene, ¿no?, celos acerca de su pareja. Y oye, ¿dónde estuviste hoy? Y déjame ver tu teléfono, que no, Dios ya sabe todo. No está hablando de celos así, sino celos de que Él tiene derecho en la relación que Él tiene con nosotros, su creación. Él tiene el derecho de exigir que le seamos fieles. Una pareja que se casó y dijo, estamos juntos toda la vida, pues hay un derecho de decir, esa es mi mujer y yo la tengo solo para mí, y la mujer igualmente para el hombre. Él es solo para mí. Hay este celo que Dios requiere de su pueblo, obediencia de su pueblo para Él, siendo su Dios. Entonces nos llama, por decirlo de otra manera, el pasaje a recordar que Dios es el alfarero y somos el barro. O sea, tendemos a pensar, no, yo soy la autoridad. Dios es mi autoridad. Él me ha creado y yo le debo obediencia. Recordemos entonces la buena autoridad de Dios, la autoridad justa de nuestro Dios, en un mundo en el cual vemos tanta corrupción en la autoridad, y pues la autoridad nuestra, en cualquier ámbito que sea, pues es corrupta también, pero la de Dios no. Entonces recordemos la buena autoridad de Dios. Vamos a leer el resto del pasaje
El pasaje continúa para hablar de la justicia y la misericordia de Dios. Les voy a pedir que leáis conmigo 25 al 40. Lo dividí porque es un poco largo. Entonces yo voy a leer 25, vosotros 26, si me podéis ayudar así. Y vamos a ir alternando, ¿vale? Deuteronomio 4, 25, dice así la palabra de Dios en el 4:25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y que alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. porque pregunta ahora en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios a los hombres sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído como ella. ¿Ha oído alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Para dejarte delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios da para siempre. Amén. Se continúa, ¿no? El pasaje y nos dice lo siguiente. Obedecemos a Dios porque Él es justo en su juicio y misericordioso para perdonar, ¿vale? Vemos esto en los versículos 25 al 31. Vemos la obediencia requerida, pero hay desobediencia que va a ocurrir en estos versículos. Lo que ocurre aquí es que se dice lo siguiente, ¿no? En el 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa,
e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Entonces pone la condición de que sí se va a hacer esto, ¿no? Se va a hacer idolatría y tal. Y luego vemos que ahora se vuelve en profecía en el versículo 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis. Si se hace esto, pereceréis, pero es lo que ocurre. Es lo que va a ocurrir. En este momento, Moisés escribe unos años 1400 antes de Cristo y está profetizando lo que va a ocurrir en el exilio por el año, unos 800 años después, que el pueblo va a estar en exilio y entonces sufrirá por su desobediencia. Y el pasaje entonces nos habla de esas consecuencias. Y luego pasamos a más adelante, en el futuro, en los postreros días, vemos esto en el versículo 30, y nos dice lo siguiente, la palabra de Dios: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Entonces aquí, hablando de un cumplimiento profético, el 29:30, 29 si lo dice... Sí, habla el 30, que te volvieres a Jehová tu Dios y oiré su voz, porque Dios misericordioso en el 30 es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces vamos a pausar de este momento histórico en el pasaje, ¿no? Aquí hay el pacto con Moisés, un pacto condicional que si no se cumplía, pues había juicio. Volvemos un poco más antes en la historia a un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham y que pase lo que pase, se iba a cumplir. Se ha estado cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, con Moisés, el pueblo de Dios no ha podido guardar la ley. Nadie en la tierra ha podido guardar la ley. Por eso Cristo la cumplió para nosotros y por esto es por fe, ¿no? Que en Cristo tenemos perdón de pecados. Nuestra culpa es quitada porque Dios, Jesucristo Dios, nos da su justicia. Y eso fue el pacto de Abraham, que se iba a cumplir, pase lo que pase, se iba a cumplir. Que Abraham iba a ser una bendición a todas las naciones, y eso fue cumplido en la primera venida de Cristo, que él cumplió ese pacto. Y ahora aquí vemos un momento en el cual habla de la segunda venida de Cristo en el milenio, cuando Israel tendrá un lugar especial en el plan de Dios. Entonces, Dios está hablando aquí en unos pocos versículos, en un tiempo futuro muy lejano, y lo que esto nos tiene a hacer que ver es la misericordia enorme de nuestro Dios para con nosotros. Dios juzga, ¿no? Juzgó a su propio Hijo, haciéndolo morir por nuestros pecados, exige un pago por el pecado. Lo exigió de Israel y lo va a exigir de todos, lo exige de toda su creación, y nos da su misericordia, aun si es un Dios que tiene que ser justo y tiene que castigar a la vez, es un Dios que es misericordioso para perdonar. Y tenemos entonces que mirar, nosotros miramos atrás hacia Cristo, ¿no? que cumplió ese pacto para nosotros, y ser agradecidos. No sé si viendo todos estos mandamientos decís, uff, un poco fuerte, ¿no? Pues es así, porque sabemos que no llegamos. Yo mirando eso digo, uff, no llego. Y es así, pero uno sí llegó.
Cristo llegó por nosotros. Entonces, veamos el justo juicio de Dios aquí, el exilio y también pues el castigo eterno de todo aquel que no ha creído en Él. Y vemos su misericordia que perdona a todo aquel que viene a Cristo en fe. Y lo último que vemos en el pasaje es lo siguiente. Lo siguiente. Obedecemos a Dios porque Él es el único Dios y no hay otro. Y creo que esto pues capta todas las demás declaraciones del pasaje. Vemos en el versículo 28, aunque ya hemos pasado esta sección, habla de otros dioses que ellos servirán en esta tierra lejana, hechos de manos de hombres, de madera, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Todo lo demás que uno idolatra, ahora está hablando de cosas muertas, pero aun si uno idolatra algo vivo que huele, pues no es Dios. Dios es el único todopoderoso, es el único creador. Y entonces, por esto debemos obedecerle. No hay otro Dios, hay otras fuerzas malas. Los demonios inventan otras falsedades, pero hay un único Dios. Y Dios lo evidencia que Él es el único y que Él ha estado no solamente como Dios soberano y poderoso, sino que Dios con su pueblo de las siguientes maneras. En el 32, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, dice que no ha hecho, bueno, lo voy a leer. Creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Se ha oído otra cosa como la revelación de Dios para con su pueblo, de los 10 mandamientos? ¿Ha habido otra cosa tal como un Dios que ha estado como con su pueblo y los ha sacado de Egipto? Eso es como, digamos, sacar a Haití del brazo de los Estados Unidos. España sacada, digamos, si fuese en guerra contra la China. Y es que nunca, por medios normales, España podría ganarle a la China. Pues Israel fue sacado del brazo de Egipto, que era la potencia mundial en esta época. Y Dios dice, ¿qué otro Dios ha hecho algo así? Nadie. Eso nunca se ha visto. Dios ha demostrado que ha estado ahí con su pueblo. En el 37 dice que Él amó, ¿no? Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Y eso es porque Dios inició este amor para con el pueblo de Israel. Él lo inició para con nosotros también. Nosotros no podemos pagar esa deuda ante nuestro Dios. No podemos ser aliviados de nuestra culpa ante el Dios creador. Pero Él ha mostrado su bondad, nos ha escogido, todos los que hemos creído en Él, nos ha escogido, y entonces pues le debemos una obediencia. Vemos en el 39 y el 35, dice que no hay otro Dios, ¿no? El 35, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. En el 39, y no hay otro, ¿no? Él es el Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en el 40 concluye, ¿no? Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Entonces tenemos que reconocer la buena autoridad de nuestro Dios, soberana autoridad, su bondad y misericordia para con nosotros, porque Él es autor de la vida, para que seamos sus testigos fieles, para reverenciarlo a Él, para enseñarle su verdad a nuestros hijos, para no ser idólatras, sino que adorar solamente al Creador, y porque tiene
un juicio justo y es misericordioso. Y al final de cuentas, lo que creo que abarca todo en ese pasaje, ¿no?, es que Él es el único Dios y no hay otro. Entonces reconozcamos a nuestro Dios en base a su gracia soberana para con nosotros. Y que el Señor nos ayude, ¿no?, a lo largo de esta semana, o pensando atrás en una situación que ha pasado y uno dice, bueno, es verdad que eso de la obediencia y la autoridad en esta área de mi vida tengo que volver a trabajar esto. Y que el Señor nos ayude en base a su gracia y para su gloria a hacer esto. Amén.